Muy buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga. Es un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes para compartir momentos tan importantes como es la alabanza, la adoración, la enseñanza de la palabra de Dios. Creo que cada mensaje que el Señor ha traído a nuestras vidas va a ocasionar que nuestra vida sea transformada. Y el día de hoy creo que también a través de la alabanza de la mañana y de la misma palabra del Señor, nuestra vida va a ser cambiada. ¿Por qué no vamos a la palabra? ¿Qué les parece si abrimos el libro de Juan, capítulo 4, versículo 22? Y solamente vamos a leer la primera frase que dice así: vosotros adoráis lo que no sabéis. Y de ahí se desprende una idea importante para que el día de hoy podamos nosotros meditar. ¿Conoces tú a quién alabas o a quién adoras? El Señor Jesucristo está hablando con una mujer. Todos conocemos la historia, la mujer samaritana. Empieza una conversación, pero me llamó la atención esta frase: ustedes adoran lo que no saben. Hablar de alabanza parece ser un tema que ya está agotado. En la mañana escuchábamos algo parecido. Se ha hablado tanto de alabanza desde hace muchos años que parece ser que se sabe todo. De tal manera que hay muchas personas que incluso ya pierden el interés por la alabanza y por conocer algo de la alabanza, porque ya desde muchos años se ha hablado de esto. Yo recuerdo cuando era adolescente y empezaban unos congresos de alabanza y adoración, pues tuve la oportunidad de asistir y desde ese tiempo se nos empezaba a enseñar acerca de alabanza y adoración. Y han pasado ya más de 35 años y creo que aún todavía sigo aprendiendo mucho acerca de la alabanza. Todos sabemos que un aspecto fundamental de la vida de un cristiano es la alabanza, también la adoración, puesto que por medio de esta acción nosotros rendimos honor a Dios. Y este honor es producto de la alegría que produce en nosotros lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. La alabanza, por lo tanto, se expresa con cánticos, con música y con danza. Dios exige que nosotros le alabemos y que nosotros le adoremos también por todo lo que Él es y por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vista de otra manera, la alabanza es la respuesta de todo nuestro ser ante el conocimiento profundo de Dios. Si nosotros conocemos la profundidad de lo que es Dios, les aseguro que todo nuestro ser reflejará alabanza. Pero cuando no tenemos ni la menor idea de quién es Dios, pues entonces pasarán las frases, como decía el hermano en la mañana, unas frases que carecen de sentido. Pero cuando conocemos al verdadero Dios, a quien estamos alabando, entonces esas frases cobran sentido y entonces salen de lo más profundo de nuestro corazón, logrando un verdadero conocimiento, una admiración ante Dios. Entonces, cada vez que conocemos algo nuevo de nuestro Dios, surge de lo más profundo de nosotros alabanza, adoración. Y no solamente cuando conocemos, sino cuando recordamos lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros.
Por lo tanto, la alabanza y la adoración se vincula tanto a lo que Dios ha hecho con nosotros como lo que Dios es. Esos dos asuntos van de la mano. Y en primer lugar quisiera abordar un punto al que titulé: no olvides lo que Dios ha hecho contigo. Es muy común que después de muchos años o después de mucho tiempo de haber conocido al Señor, se nos haya olvidado lo que Él ha hecho con nosotros. En el Salmo 103:1 dice así: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué tan fácil le es al ser humano olvidar lo que Dios ha hecho con él? ¿Qué tan fácil es que después de un tiempo de haberle glorificado por lo que Él ha hecho con nosotros, después nos olvidamos? Por eso les invito, mis hermanos, a que no olvidemos quién es Dios y en especial qué ha hecho Él con cada uno de nosotros. Yo recuerdo hace muchos años, estábamos empezando en el ministerio de la alabanza en la iglesia. Nosotros formamos un grupo de adolescentes que cantábamos y le tocábamos al Señor. Y salíamos a diferentes lugares para predicar de la palabra en los kioscos, en los camiones y también en algunas iglesias. Y cuando llegábamos a una iglesia, nosotros dábamos todo por el Señor. Mis compañeros adolescentes iban a una iglesia que está en el estado de Querétaro. En una ocasión yo no fui con ellos y cuando regresaron me contaron y me dijeron: ¿sabes qué? Regresamos, nos subimos al camión y ¿qué crees? No nos cobraron. ¿Cómo que no les cobraron? No nos cobraron. Eso no es cierto, les decía yo. Ustedes están mal. No puede ser eso. Se van otra vez y regresan una segunda ocasión y me dicen lo mismo. No sé qué pasa, pero no nos cobraron. En una tercera ocasión me toca ir a mí y me subo al camión en el estado de Querétaro. Y en aquel tiempo estaba el chofer con un ayudante que se le llamaba el cobrador. Entonces nos dejaba pasar y nos sentábamos y ya después el cobrador iba por los lugares cobrando. Yo me le quedo viendo, pasa y no nos cobra. Dije: se le olvidó, ahorita va a regresar. Después vuelve a pasar otra vez. Se nos queda viendo y se sigue. Y otra vez, una tercera ocasión, vuelve a pasar y no nos cobra. Y después bajamos del camión todos contentos, glorificando a Dios y diciendo: el Señor nos ha sustentado, porque el día de hoy tampoco nos cobraron. Y era algo común en ese grupo de adolescentes que teníamos, adolescentes apasionados por el Señor, por ir a glorificar su nombre. Regresábamos de las misiones y entonces glorificábamos a Dios. En esta ocasión, que no nos cobraba el camión, yo me sorprendía mucho con mis compañeros, mis hermanos, y les decía: oigan, en verdad Dios ha hecho muchas cosas con nosotros, pero lamentablemente a veces nos olvidamos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Poco después hubo un espacio de tiempo en el que dejamos de ir a las misiones. Ya no era común ir allá. Nos olvidamos de eso. Un acontecimiento que marcó la vida de mis padres cuando yo era pequeño
es que mi papá conoció al Señor en la cárcel. Después llega al lugar donde vivimos y trae al pastor que le predicaba allá y le dice: ¿sabes qué? Quiero que prediques aquí como estabas hablando allá, porque hay mucha gente aquí que necesita saber lo que tú me estás diciendo. En la segunda ocasión que va, se levanta el pueblo enardecido, con un coraje para tratar de matar a toda la familia y lanzando consignas: los vamos a quemar. Mis padres y todos mis hermanos, éramos nosotros pequeños, encerrados en la casa, y una multitud de gente afuera gritando: ¿saben qué? Los vamos a quemar, porque están hablando de algo que no es correcto. Tanto fanatismo que existía en ese tiempo que llegaron las personas a maltratar a los hermanos, a golpearlos. Pero en ese primer día vimos la gloria de Dios. A nosotros, como éramos pequeños, nos encerraron en la casa y mis padres afuera observaban cómo la misma gente entre ellos se peleaban, se golpeaban y se insultaban, y mis padres de lejos observándolos. Cuando al principio ellos querían agredirnos, poco después solamente se quedó en que ellos mismos empezaron a pelearse. Lo que Dios ha hecho, que no se nos olvide. Dice este texto: no olvides ninguno de sus beneficios. Son tantas las cosas que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros, y además de lo que ha hecho, nos ha enseñado. Y eso que nos ha enseñado, hermanos, no hay que olvidarlo. En el mismo libro de Juan, en su capítulo 20, versículo 30, dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, o sea, las que se escribieron, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Una pregunta más: ¿qué ha hecho el Señor contigo? ¿Puedes pensar un momento ahorita qué ha hecho el Señor contigo? En el libro de Juan podemos rescatar muchísimas actividades que el Señor realizó, y un milagro fue que convirtió el agua en vino. Descubre el pasado de una mujer samaritana, la cual le ruega que se quede a hablarle más de su doctrina. Sana a un hijo de un oficial. Además, va caminando hacia Betesda y encuentra a un paralítico y le dice: ¿quieres ser sano? Pues sí, es lo que he estado buscando siempre. Y le dice: pues levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Tantas cosas que ha hecho el Señor con cada uno de nosotros, que al ver su palabra, al analizar todos los milagros que Él ha hecho, nos hace pensar en un Dios grande, un Dios magnífico. No olvidemos lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Y me llama la atención un versículo que en Primera de Crónicas 16:12. Primera de Crónicas 16:12. Que dice: haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Hermanos, sería interesante que el día de hoy cada uno de nosotros hagamos memoria
de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y al hacer memoria de lo que Él ha hecho, entonces de lo más profundo de nuestro corazón brotará una alabanza sincera y de todo corazón a nuestro Dios. ¿Está usted seguro de que está alabando a Dios por lo que Él ha hecho en su vida? En segundo lugar, no olvidemos quién es Dios. No olvidemos en primer lugar lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, pero tampoco olvidemos quién es Él. Les mencionaba que desde hace muchos años se han compartido experiencias, eventos de alabanza, eventos de adoración. Hay consejos muy grandes de los directores de alabanza. También hay ejemplos de integridad de cada uno de ellos, que pareciera que la mayor parte de la gente ya sabe suficiente acerca de lo que es la alabanza y la adoración. Pero falta muchísimo por conocer a nuestro Dios. Un Salmo 139, 17 a mí me hace recordar lo grande que es Dios. Salmo 139, 17 y 18. Dice así la palabra de Dios: cuán preciosas me son, oh Dios, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. 18. Si los enumero, se multiplican más que la arena. ¿Le gustaría a usted repetir conmigo este versículo 17 completo? Dice así: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. ¿Se imagina usted? Cada granito de arena es un pensamiento de Dios. Y si los empezamos a enumerar, ¿algún día terminaremos? La alabanza y la adoración entonces son eternas. No se concluyen ahorita con todo lo que nos han enseñado, sino que la alabanza y la adoración nunca terminará. Los pensamientos de Dios, si los empezamos a buscar en toda su palabra, siempre habrá más motivos por los cuales doblar nuestro corazón, nuestra vida ante el Señor y decirle cuán grande eres. El Señor es Dios grande, es misericordioso, Él es santo, Él es bueno, es justo. El poder de Dios es inmenso. Conocer cada día más a Dios provoca en nosotros una verdadera alabanza. Sin embargo, tristemente vemos que se está acabando esa verdadera alabanza, porque estamos olvidando lo que Él es y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Dos asuntos importantes que quiero que nosotros el día de hoy conjuntemos en un tercer punto. Y el tercer punto dice así: no contamines la alabanza con prácticas humanas. En ocasiones, hermanos, la alabanza se ensucia. Se ensucia cuando se ignora a quién se le está alabando. La alabanza entonces se contamina cuando no tenemos la menor idea de a quién estamos ofreciendo nuestro canto, nuestra adoración, nuestra oración. E incluso ha llegado el momento
a prestársele más atención a lo accesorio que a lo esencial. Lo accesorio puede ser el sonido, los adornos, en la música, muchísimas cosas que implican accesorios, pero lo esencial es que dentro de nuestro corazón brote o fluya esa verdadera alabanza, esa convicción que nos hace ver quién es y qué ha hecho el Señor. Eso es lo esencial. Todo lo demás es importante, pero no le prestemos más atención que a aquel a quien le damos nosotros la honra y la gloria. Muchas veces, cuando estábamos en la iglesia hace muchos años, vida de adolescente les estoy hablando, llegué a observar muchísimas cosas que pasaban en la iglesia. En cierta ocasión estaba yo en la parte de atrás platicando con un amigo de la iglesia, y acá estaba la alabanza, pero estábamos platicando y de repente empezaron a aplaudir, y lo que hizo mi amigo conmigo, pues también empezamos a aplaudir. Y después le pregunté, oye, ¿y por qué estás aplaudiendo? Dice, no sé, pero tú aplaude. Es más, todo lo hacen. Eso no es una verdadera adoración. Ahí nosotros estamos contaminando la alabanza que le damos a nuestro Dios, porque solamente estamos aplaudiendo, pero no tenemos ni siquiera la menor idea de por lo cual lo estamos haciendo. Se contamina. Llegué a ver en un evento masivo de alabanza acá los músicos cantando y entregándose a la presencia de Dios, muchos hermanos cantando y atrás jóvenes platicando. Otros, me daba tristeza ver parejas de jóvenes besándose en medio de la alabanza. Me daba tristeza ver jóvenes, adolescentes tal vez como yo, en la parte de atrás o en cualquier parte del auditorio, simplemente sentados y platicando, pero no alabando a Dios. Y cuando les dicen levanten sus manos, levantan sus manos, pero siguen platicando. Eso es contaminar la alabanza. No sé qué esté pasando aquí, pero tal vez yo no conozco qué es lo que usted está viendo o en qué está pensando. Y una frase que escuché hace años: si conociéramos la omnisciencia de Dios, pecaríamos menos, porque Él sabe lo que está pensando ahorita. El Señor sabe a quién está viendo. El Señor sabe qué está haciendo con el teléfono, tal vez leyendo la palabra o tal vez jugando. El Señor sabe, y eso contamina la alabanza, contamina la adoración. La alabanza entonces en ese sentido solo se transforma en un espectáculo donde hay orgullo, presunción y hasta competencia. Les estoy hablando de mi experiencia, porque estaba aquí cantando alabanzas con la guitarra y en un tiempo me dijeron, pues ahora te vas a sentar. Y cuando yo estaba sentado me quedaba viendo al guitarrista y pensaba en mí, se equivocó. No, si yo estuviera ahí, haría más adornos. Se equivocó otra vez. No, ese guitarrista no sirve, porque así lo hacía yo. ¿De acuerdo? Yo no sé en qué está pensando ahorita usted, pero en verdad, cuando estamos alabando a Dios, ¿entregamos todo nuestro ser y todo lo que somos, o estamos contaminando la alabanza y la adoración que es sagrada para nuestro Dios? En una ocasión, yo tocaba guitarra
y era el único guitarrista en toda la iglesia. Y me daba el lujo de llegar tarde. Ya empezó el hermano que iba a dirigir a orar y yo iba llegando con mi guitarra, pasaba, conectaba y empezaba a tocar. Y hasta cerraba los ojos y levantaba mi vista al cielo. Eso contamina la alabanza. Eso no le agrada a Dios. Cuando yo me di cuenta de eso, dije, se me hace que ni siquiera conozco a quién estoy adorando, porque si lo conociera, tuviera respeto por lo que estoy haciendo. Qué grande es Dios, y Él merece alabanza y adoración pura y santa, no contaminada. Existe una mujer en la Biblia y que es precisamente el texto que leímos hace un momento con respecto a la mujer samaritana. San Juan capítulo 4. Todos conocemos esta historia. Comienza con una narración acerca de lo que Jesús está haciendo en un lugar conocido como Samaria. Samaria era un lugar en donde habitaban judíos, pero judíos mezclados con otras culturas, de tal manera que los judíos o los israelitas que vivían en Samaria habían adoptado tanto doctrinas de los judíos como doctrinas de los griegos y las conjuntaban a lo que se le conoce como sincretismo, porque dicen, bueno, pues vamos a agarrar del cristianismo esto y del hinduismo esto y lo juntamos, y a final de cuentas pues no estamos mal con el cristianismo ni tampoco con el judaísmo, y eso es sincretismo. Eso pasaba en Samaria. Por eso los judíos los aborrecían, porque habían mezclado otro tipo de pensamiento en la doctrina esencial de nuestro Dios. El Señor Jesús pasa por ahí y ve a la mujer samaritana y entonces le dice, dame agua, dame de beber. Y la samaritana le dice, oye, tú eres judío y siendo aún así, ¿me pides a mí de beber? Y el Señor le dice, si supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías a Él. Que no pase eso con nosotros, hermanos, de que no sepamos a quién estamos adorando. Y después le dice, si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías a Él agua viva para que nunca se te acabe. Dice, pues dame de esa agua. Y entonces en el versículo 16 Jesús le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, parece que tú eres profeta. El Señor Jesús está hablando con la samaritana y en una de esas partes de la conversación, entonces Jesús saca a la luz lo que ella es, saca a la luz lo que ella está haciendo, y tengan por seguro que cuando nosotros estemos delante de la presencia del Señor, Él va a sacar a la luz lo que nosotros somos. Y en ocasiones cuando llegamos a presentarnos ante el Señor aquí en la iglesia, cuando de verdad empezamos a adorar a Dios,
Dios empieza a hacer que veamos lo que nosotros somos en verdad. Y hay dos actitudes: o le pedimos perdón y le alabamos de verdad, o hacemos lo que esta mujer hizo. Le cambia rápido la conversación y el tema, y le dice: ¿sabes qué, Jesús? Dejemos de hablar un poquito de mi vida personal. ¿Qué te parece si hablamos en dónde hay que adorar? Y en el versículo 20 le dice: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes o vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Cuando el Señor descubre nuestro pecado, suceden dos cosas: o cambiamos la conversación, o realmente reconocemos quién es Dios, nos humillamos delante de su presencia, y entonces al pedirle perdón le ofrecemos una verdadera alabanza sin contaminación. No como lo hizo esta mujer. Ella le quiso decir a Jesús: Jesús, parece que tú eres profeta y se me hace que tú conoces quién soy, pero no te metas en mi vida, ¿sí? Déjame vivir así. ¿Cuántos de nosotros tal vez nos hemos presentado ante la presencia de Dios hoy, o tal vez en algún día, y el Señor en medio de la alabanza, en medio de la adoración, toca nuestro corazón y nos hace recordar que estamos haciendo algo que a Él no le agrada? Y decimos: Señor, mejor te sigo alabando, deja eso a un lado, o mejor sigo cantando, o mejor sigo aplaudiendo, o cierro mis ojos y levanto mis manos, pero no quiero recordar lo que hice ayer. No quiero recordar lo que vi ayer. No quiero que me recuerdes lo que hice a escondidas. En ese momento nuestra adoración o nuestra alabanza solamente se contamina. ¿Cuántos hemos venido con un corazón dispuesto a elevar nuestra alabanza a Dios porque sabemos quién es Él y lo que Él ha hecho en nuestras vidas, y que aparte de eso nos presentamos con un corazón limpio y sincero? Porque si no, estaríamos perdiendo nuestro tiempo, estaríamos perdiendo nuestra voz o nuestros aplausos, porque entonces solamente es una alabanza contaminada que Dios no recibe. Ejemplo, ¿recuerdan a Caín y Abel? Vamos a Génesis 4:3. Voy a leer este versículo, del versículo 3 al 7, pero en la traducción al lenguaje actual. Usted vaya siguiendo la lectura con su vista, es el mismo sentido, solo que un poco más entendible. Dice: pasó el tiempo, y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Versículo 4. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín, y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Caín ofreció algo a Dios, llevó una ofrenda y le dijo: Señor, aquí está mi ofrenda. Tal vez en este tiempo sería: aquí está mi canto, aquí está mi aplauso, aquí está mi corazón. Y si el Señor nos dijera: ¿sabes qué? No acepto tu ofrenda,
¿qué pasaría con nosotros? ¿Pasaría lo mismo que Caín? Dice que Caín en su rostro se veía lo enojado que estaba. ¿Sí? Se enojó tanto porque eso es lo que existía dentro de su corazón. Y lo que había dentro de su corazón era pecado. Estaba enojado y eso contaminó su alabanza, su adoración. No así la ofrenda de Abel. La ofrenda de Abel fue de todo corazón y él ofreció desde lo más profundo de su corazón una verdadera ofrenda al Señor. Versículo 6 de Génesis 4. Entonces Dios le preguntó a Caín: ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Vemos entonces aquí que Caín se enojó porque no estaba haciendo lo correcto. En ocasiones a nosotros también nos dicen: oye, estás haciendo cosas que a Dios no le agradan y necesitas tú arreglar tu vida con Dios para que lo que hagas para Él tenga verdadera, o sea, que sea una verdadera adoración y que llegue hasta la presencia de Dios. Sin embargo, a veces cuando nos hablan así, lo único que a veces sale de nuestro corazón es enojo, es ira. Y dice la palabra de Dios, en otras palabras: ¿por qué te enojas como si fueras tratado injustamente? Si bien hicieras las cosas, o si eres inocente de pecado, te aseguro que tu ofrenda sería bien recibida. Pero como tú no estás dando una ofrenda como es debido, entonces no es recibida. No haces el bien, eres un pecador y tu ofrenda entonces no está llegando hasta la presencia de Dios. ¿Qué estamos haciendo en nuestras vidas, hermanos? Hay veces que en verdad pasan tantas cosas en el día que nuestra vida se ensucia y es necesario acercarnos diariamente a la presencia de Dios para decirle: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Tal vez no soy digno de ser tu hijo, pero considérame, Señor. Y cuando nosotros tomamos esa actitud delante de la presencia de Dios, de verdad, nuestro corazón se derrite delante de su presencia y nuestra alabanza fluye pura y sincera ante la presencia de Dios. Esa es una verdadera alabanza. Cuando conocemos la santidad de Dios, nuestro corazón se doblega ante su presencia para que podamos ofrecer alabanza pura y santa como lo es nuestro Dios. Para entender mejor estos hechos, es importante conocer y recordar el carácter y la personalidad de Dios. Entender en qué personas se deleita nuestro Señor. En Proverbios 11:20 nos da una referencia. Proverbios 11:20 dice así: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. ¿De quiénes somos, hermanos? ¿De los perversos de corazón
o de los perfectos de camino. Ahí mismo en Proverbios capítulo 12, versículo 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. ¿Estamos conociendo quién es Dios? ¿Y le adoramos por lo que Él es? Decía el Salmo 139, cuán inmensos son tus pensamientos, Señor. Y si los empiezo a enumerar, se van a multiplicar más, como la arena del mar. Tal vez nunca llegaremos aquí en esta tierra a conocer lo grande que es nuestro Dios, pero sí le podemos alabar por lo que conocemos ya de Él. Amén. Salmo capítulo 5, versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Qué fuerte es esto. Aparentemente son frases sencillas, pero si nosotros realmente entendiéramos la grandeza de Dios a través de esta palabra, yo creo que estaríamos dispuestos hasta a doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, perdóname, y quiero ofrecer una alabanza no contaminada al Dios que conozco y al Dios que ha hecho tanto por mí. Así que, si Dios ve con agrado a la persona porque su comportamiento está de acuerdo con sus mandamientos y la santidad de Dios, y tal persona, de acuerdo con esta forma de actuar, presenta una ofrenda, entonces es lógico y razonable que esa ofrenda sea recibida por Dios. Esa alabanza y esa adoración es recibida en tanto nuestro comportamiento como persona sea de acuerdo a lo que Dios estableció en sus mandamientos y de acuerdo a su santidad. De lo contrario, ¿ustedes creen que la ofrenda o nuestra alabanza llegaría hasta la presencia de Dios? Pues no. Y pasaría lo que le pasó a Caín. Simplemente le dice el Señor: ¿por qué te enojas si vives en pecado? ¿Por qué quieres dar una ofrenda si tu actitud no es la correcta? ¿Por qué quieres levantar tus manos y sentir que a Dios le agrada lo que estás haciendo al levantar tus manos cuando vives una vida que no va de acuerdo a los mandamientos de Dios? Dios no ve con agrado a una persona cuando su comportamiento no está de acuerdo a sus mandamientos, y entonces no es recibida su alabanza y su adoración. Cuando Caín se da cuenta de que su ofrenda no fue agrado de Dios, en lugar de revisar su situación, en lugar de temer a Dios y pedirle misericordia, preguntando a Dios por qué no le agradó su ofrenda y cómo componer su situación, resulta que Caín se enoja tanto que comete el pecado de el asesinato, comete un crimen, un homicidio. Y Caín mostró y reveló contundentemente su verdadera naturaleza. El Señor ve nuestro corazón, hermanos. El día de hoy el Señor nos está viendo a cada uno de nosotros. Sabe qué estamos pensando. El Señor sabe qué dijimos hace un rato, qué dijimos ayer, qué vimos en la televisión.
Él todo lo sabe. ¿Qué actitud tomaremos delante de su presencia? La persona cristiana, el verdadero Hijo de Dios, obedece los mandamientos y hace el bien, porque sabe que está hablando y está adorando a un Dios santo. Por lo tanto, hermanos, debemos ser sabios y velar, porque nuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor de nosotros buscando a quién devorar. Y si nosotros le damos lugar, entonces nuestra vida no va a ser de agrado a Dios, y por lo tanto todo lo que hagamos no va a tener sentido. Dios no lo va a recibir, y el Señor nos va a decir: ¿por qué te enojas? ¿Por qué te enojas si vives en pecado? Pero si bien hicieras, de verdad que tu ofrenda llega hasta la presencia de Dios. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Cómo está su vida hoy? ¿Ya recordó qué hizo toda la mañana? ¿Ya recordamos qué hicimos esta semana? ¿Cómo está nuestra vida delante de la presencia de Dios? Quisiera usted decirle: Señor, aquí está mi vida. Creo que tengo esto que me está estorbando para que verdaderamente mi adoración y mi alabanza llegue hasta tu presencia. Y Señor, perdóname. Quisiera hacer una oración y pedirle al Señor que de lo más profundo de su corazón sea limpiada su vida, para que su ofrenda sea recibida como la ofrenda de Abel. Incline su rostro ahí, hermano. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por la enseñanza que el día de hoy has permitido compartir con mis hermanos. Sabemos, oh Dios bendito, que solamente tú eres santo, y tú quieres que nosotros, como hijos tuyos, presentemos ante tu presencia una alabanza no contaminada, con toda la intención de agradarte por lo que tú eres y por lo que nos has dado. No permitas, Señor, que nunca se nos olvide lo que tú has hecho por nosotros, porque tantas cosas que has hecho que en verdad creo que solamente nos resta darte las gracias. Señor bendito, hay veces que hemos pecado delante de tu presencia. Nos hemos enojado tal vez con nuestra familia, nos hemos enojado con la esposa o con el esposo, y aún así queremos llegar ante tu presencia a ofrendarte algo, sabiendo que tú no lo vas a recibir, porque estamos contaminando tu alabanza. Señor, permítenos en esta tarde abrir nuestro corazón y decirte: Señor, quiero ofrecerte una alabanza limpia, pura y no contaminada. Gracias, Señor.